en la que, ay, puse, puse alarma para que no se me vaya la onda, déjenla apago. La Cana es una organización en la que trabajamos con mujeres que están en la cárcel implementando programas de reinserción social. La Cana empieza cuando yo estaba en la carrera, como les decía, soy abogada, y la universidad donde estudié tenía un programa de voluntariado para que los alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho diéramos asesoría jurídica pro bono en el penal de Barrientos, que es un penal que está en el Estado de México. Y ese fue mi primer acercamiento a la cárcel, fue la primera vez que fui a una cárcel, para nada, o sea, les mentiría si yo les dijera que tenía algún tipo de interés de trabajar por vida. Y además, yo crecí con una abuela paterna que fue una mujer que se involucró en muchísimas causas sociales y una de ellas era la de pues, trabajar con personas privadas de la libertad. Entonces, de alguna forma yo crecí normalizando como el trabajar en la cárcel, el trabajar con esas personas. Creo que de alguna forma, pues no crecí tanto con ese estigma de las cárceles, ¿no? Ni con ese miedo que luego nos da. En fin, esta fue la primera vez que conocí una cárcel. Yo ahí tenía como 20 años, ahora tengo 32, entonces ya fue hace mucho. Y algo que a mí me intrigaba mucho de la cárcel era, ¿qué hace todo el día la gente? ¿No? O sea, ¿qué pasa si te quedan 10 años aquí y te despiertas y luego qué? Entonces, en esas visitas a las cárceles, aprendí que no hay nada que hacer, que no había actividades productivas, que la gente estaba ahí simplemente pasando el tiempo y obviamente pues, la reinserción social no existía, ¿no? Entonces, es la primera vez que yo me pude cuestionar para qué existen las cárceles. Y para no hacerles el cuento tan largo, bueno, no me platicaban también como de esta necesidad económica que tienen adentro, ¿no? Porque todo cuesta en la cárcel, desde el agua para bañarte o para tomar, la comida, el tener visitas, el dormir, no dormir en el piso, el tener una almohada, absolutamente todo cuesta en la cárcel. Y además, pues muchas de ellas seguían teniendo hijos e hijas o dependientes económicos afuera. Entonces, y yo les decía, bueno, ¿y de dónde sacas el dinero para...? Me decían que costaba como 300 pesos diarios el vivir un día en el penal de Barrientos, con lo básico. Estoy hablando de dormir, lavarte los dientes y comer. Les decía, bueno, ¿de dónde sacar los 300 pesos diarios para vivir aquí si pues aquí no hay trabajo? Me contaban como, no, pues depende, si tu familia todavía te visita, que a casi nadie la visita, y ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto, pues tu familia te trae cosas, ¿no? Y te trae dinero y demás. Y si nadie te visita, pues tienes que hacer lo que sea para sobrevivir. Y lo que sea es desde pues, seguir cometiendo delitos adentro de la cárcel, vender droga, contrabandear cosas prohibidas, seguir trabajando para la delincuencia organizada, robar, hasta en el caso de las mujeres, prostituirse en el penal de hombres pues, por unos cuantos pesos. Normalmente se les llaman penales mixtos, no es que sean mixtos, sino que es una cárcel de hombre que se habilita un espacio para mujeres, están divididas por un muro o una reja, pero pues con toda la corrupción tienen obviamente, entran y salen como sea. Entonces, para no hacerse cuento tan largo, la cana empieza porque dijimos, bueno, aquí hacen muchas artesanías y tienen mucho talento, pero son productos que venden, digo, que comprarías por ayudar, no realmente porque te gustan. Entonces dijimos, hay que traer un diseño un poquito más comercial, los vendemos afuera y les damos el dinero. Y así es como empieza la cana, como un proyecto, la verdad, de voluntariado, me acuerdo que era los sábados. Íbamos los sábados, vendíamos pues una cobijita, un peluchito, los vendíamos afuera, les damos el dinero y empezamos a crecer muchísimo. Ahora ya es mi trabajo de tiempo completo, ya hace unos años. Y empezamos a meter más programas, no solamente el de capacitación laboral empleo, ahorita ya estamos en 6 reclusorios, 5 en el Estado de México y 1 en la Ciudad de México. Capacitamos en distintos oficios como tejido, corte y confección, carpintería, serigrafía. Eh, Tenemos un eje de salud mental donde trabajamos temas, lo que más hacemos es relacionados con educación sobre violencia de género, porque muchas de las mujeres terminan en prisión por sus parejas, que también ahorita vamos a profundizar un poquito en esto. Tenemos un eje de educación, arte, cultura y deporte, donde llevamos talleres desde meditación, yoga, tenemos un club de lectura dentro de la cárcel que de hecho me encantaría invitarte, estaría muy padre, es un club de lectura feminista padrísimo. Tenemos un taller de teatro. O sea, la idea es que las cárceles sean lugares productivas y que sean lugares de oportunidad, lugares donde realmente la gente aprenda
cosas nuevas y que tengan las herramientas para pues construir un proyecto de vida lejos de la delincuencia. Tenemos también un proyecto que se llama Proyecto Libertad, donde defendemos a mujeres que han sido injustamente encarceladas o que han sufrido violaciones a sus derechos humanos estando en prisión. Y bueno, hacemos mucha investigación e incidencia en políticas públicas. Espérame, acá ya mi esposo deje leo que cierre. Hacemos investigación. Este proyecto del libro, de hecho, forma parte de investigación, pero también nos metemos mucho temas legislativos cuando hablamos de temas que tienen que ver con sistema penitenciario, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa y demás. Y por último, tenemos un programa de seguimiento en libertad para cuando las mujeres salen de prisión, les ayudamos a conseguir un trabajo, les damos atención psicológica y les damos las herramientas para que puedan terminar su educación, ya sea básica, o tenemos una alianza con la Ibero donde ellas puedan aplicar una beca, una licenciatura si así lo desean. Entonces, esto es a grandes rasgos La Cana. Somos una organización, lo único que te voy a corregir es lo de sin fines de lucro, porque realmente tenemos un modelo híbrido. Tenemos una parte que es una empresa, que es la venta de los productos hechos en prisión, y todas las demás actividades sí son efectivamente sin fines de lucro, son una fundación. Y bueno, esta es La Cana a grandes rasgos. Esto es lo que hemos hecho, y no sé si quieres que ya me arranque hablando sobre el libro o quieren que sea como preguntas y respuestas. No, adelante, Dani, por favor. Oye, es que gracias por la introducción, gracias por presentarnos tu proyecto y pues nada, cuando me llegó este libro, la verdad es que yo dije, lo voy a leer porque sé que van a ser unas historias muy duras y también, de alguna manera, lo que quería era involucrar a pues a mis seguidores o a la gente que está aquí está Marisol, que está aquí conmigo, que también está siempre muy interesada en estos temas de feminismo, sobre todo en esto, porque tenemos un club de lectura que ya llevamos como 7 meses leyendo a Simone de Beauvoir, y estamos analizando cada capítulo, ¿no? Y entre ellos, pues siempre hemos tocado el tema de las minorías, de las mujeres en minoría, y quiero suponer que las mujeres que están privadas de la libertad son una minoría, ¿no? Y como dices, creo que siempre nos quedamos olvidadas de ellas, porque eso sí, qué padre, las mujeres afroamericanas salen y ponen su gotita de arena, las racializadas, ¿no? Como las indígenas, las prostitutas, bueno, sí, que salen y todas, las transexuales, todas salen y tienen su lucha, ¿no? Pero ¿qué pasa con las mujeres que están en la cárcel? ¿Quién está luchando por ellas? ¿O quién está levantando la voz por ellas, ¿no? Y eso era una pregunta que yo me hice cuando llegó tu libro, que dije, pues efectivamente, ¿quién de las que estamos afuera, ¿no? Estamos, pues a lo mejor peleando por un sistema de justicia menos agresivo, o como bien lo cuentas en el prólogo, tienes un prólogo muy interesante en el libro, porque estás hablando de la disidencia de las familias cuando se trata de mujeres adentro de la cárcel y no de hombres, ¿no? En el caso de los hombres, ¿quién los va a visitar? Pues la mamá, ¿no? La mamá es la que le lleva la comida, los va a visitar, paga la cuota, pero cuando se trata de mujeres parece que estamos mucho más castigadas a delinquir que un hombre, para variar, ¿no? Y desde ahí también el sistema machista y patriarcal nos castiga más a las mujeres cuando en el 80% de los casos, o por muchos casos que presentas aquí en el libro, ellas ni siquiera sabían que el marido, el novio, el amante se dedicaba a alguna actividad eh, que involucrara a meterse con la ley, y ellas terminan embarradas, ¿no? De alguna manera. Y entonces quiero que nos cuentes un poquito como esa parte de por qué las mujeres, digo, tú que tienes ya mucha experiencia y hablas mucho con ella, ¿por qué las mujeres son olvidadas en la cárcel? O sea, ¿por qué la familia no las va a visitar? Si el marido se quedó afuera por algo, no las va a visitar. ¿Qué pasa con esa disidencia? Mira, mencionas algo muy interesante que es las minorías, y aquí quiero resaltar que sí, desde luego son mujeres que no podemos dejar de ver esta interseccionalidad que de pronto, o sea, hay mujeres indígenas que además están privadas de libertad o que además son migrantes, ¿no? Entonces sufren una doble o triple discriminación. Y algo también que hay que resaltar es que es muy difícil, especialmente en un país como México, donde la delincuencia
nos afecta a todos y a todas, es muy difícil empatizar con alguien que cometió un delito, ¿no? Porque a mí todo el tiempo me dicen, es que tú, tanta gente afuera que no tiene trabajo y tú vas y se la das a los delincuentes, ¿no? O ayudas a los delincuentes y cuando no se lo merecen y tal. Entonces, este libro tiene por objeto precisamente contar qué hay detrás de una mujer en prisión para que la gente pues se dé una idea más amplia de lo que es el sistema penitenciario y dejemos atrás esta idea de que las cárceles son centros de castigo y que dejemos atrás la idea de que las cárceles, de que meter a alguien a la cárcel es sinónimo de justicia, porque nada tiene que ver con la justicia. O sea, cuando vemos en las noticias, agarramos a la banda de no sé qué y los vamos a meter 50 años a la cárcel y todo el mundo celebra y qué bueno y tal, pero y luego, o sea, no nos preguntamos qué pasa después, ¿no? O sea, qué va a pasar con esa persona, qué va a pasar con la víctima, o sea, se le reparó el daño, ¿cómo vamos a asegurarnos de que este delito no se va a volver a cometer? Y la cárcel no se ocupa de eso. Ahora, por lo que hace a las mujeres, nosotras decidimos escribir este libro porque después de muchos años de trabajar en cárceles, de trabajar con cientos de mujeres, de escuchar sus historias, vimos un patrón muy claro, que es, uno, las mujeres son abandonadas cuando entran a prisión, y dos, la gran mayoría, sus historias, independientemente del delito, o sea, robo, secuestro, homicidio, el que me digas, eh, siempre hay un hombre como parte de la historia, ¿no? O sea, un hombre por el que terminaron en prisión. Y es algo que nosotras queríamos saber por qué, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de que una mujer cometa un delito? No el tipo de delito por el que se le acusa, porque ese es otro tema, sino cuáles son las razones que llevan a una mujer a cometer un delito y por qué se le castiga más socialmente y penalmente, porque eso también es muy interesante que viene en el libro, a una mujer. Entonces nos fuimos a recorrer las cárceles del país, estuvimos en el norte del país, en Nuevo León, en Coahuila, estuvimos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en San Luis Potosí, en Nayarit, en Oaxaca, en Cancún, en Chetumal, o sea, norte, centro, sur y sureste del país, entrevistando mujeres. Y estas entrevistas, bueno, a la par hicimos una investigación más académica donde vienen ya datos y todas las entrevistas, pero para el libro solo escogimos a 8, que consideramos que sus historias son representativas de cada uno de los capítulos que pusimos en el libro. Si se fijan, el libro dice contexto precarcelario y trae 2 historias, ¿no? Amor romántico y trae 2 historias, roles de género y trae 2 historias, injusticias y demás. Entonces, la idea de esta investigación era precisamente saber por qué cometen delitos las mujeres y cuál es el rol que juega el género en la comisión del delito y en el abandono. Y fue increíble porque fueron entrevistas que hicimos aleatoriamente, o sea, no preguntábamos si eres sentenciada, procesada, mexicana, extranjera, delito, qué tipo de delito, no preguntamos nada, simplemente quién quiere participar en este proyecto. Y es increíble cómo es la misma historia una y otra vez. O sea, cualquier historia de aquí en diferentes contextos, diferentes personajes, pero es lo mismo, ¿no? Una mujer que toda la vida crece, que le dicen que ella no sirve para nada más que lavar y planchar, que las mujeres no pueden solas, que las mujeres siempre tienen que estar, buscar a un hombre, a su media naranja, ¿no? Todo ese tema del amor romántico, que no debes cuestionar a tu pareja, que la debes seguir a todos lados, que el amor no se puede acabar porque si no, no es verdadero amor. En fin, todas estas creencias que vemos que desde niña les enseñan y nos enseñan, cómo esto afecta a que eventualmente ellas no puedan salirse de una relación violenta, que es la que eventualmente las lleva a prisión, ¿no? Y cómo estas creencias que nos dicen desde niñas, ellas mismas son las que no se atreven, porque dicen, ¿cómo no? ¿Cómo yo voy a salir sola? O sea, yo tengo 3 hijos con esta persona, ni modo que una mujer sola allá afuera, pues no, eso es de hombres, ¿no? O como las mismas mamás a las mismas abuelas les dicen, no, mijita, es que ellos son hombres, tú mejor calladita, no digas nada, porque pues, si no, ¿qué vas a hacer sin él? Y cómo soportan hasta las violencias más extremas que vemos aquí en el libro por estas, al final del día, falsos ideales del amor romántico y de los estereotipos de género que como mujeres nos creemos y no solo nos creemos, se los pasamos a nuestras siguientes generaciones. Y me ha hecho todo este choro porque tiene mucho que ver con el abandono, en el sentido de que si una mujer se sale de ese rol de mujer buena, sumisa, abnegada, que se queda en su casa, que se queda el marido, y se sale de ese rol y comete un delito o termina en prisión, que no necesariamente por haber cometido un delito, es mucho más castigada por la sociedad y por el sistema de justicia penal
por el simple hecho de salirse de ese rol. No sé si me explico. Entonces, la familia es mucho más grave que una mujer sea agresiva, que una mujer se salga de lo que debería de ser una mujer, porque a los hombres se les perdona más, ¿no? El sistema de justicia penal también lo vemos. Las mujeres reciben condenas más altas por los mismos delitos por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y en el libro viene una que le dice, le preguntamos que si a ella le habían juzgado con mayor severidad que a sus compañeros. Ella viene por secuestro con una banda de otros hombres que también estaban privados de la libertad. Ella nos cuenta así, cuando a mí me condenaron en la audiencia, la juez, aparte mujer, me dijo, es que, mira, los hombres, ellos son así como más impulsivos, ellos actúan por instinto, pero tú eres mujer y tú sí razonas, y por eso le dieron más años de cárcel, ¿no? Entonces, lo que busca esta investigación, este libro, es hacer conciencia de cómo estos roles de género y cómo estos estereotipos que reproducimos como sociedad no son nada más ideas aisladas, sino cómo afectan en la vida, incluso al momento de juzgar a una persona, ¿no? Esta no viene en el libro, pero tengo otra chava que está privada de la libertad en el penal de Neza Sur, Magali se llama, y ella pues tiene un bebé, ella salía a trabajar, ella era trabajadora del hogar y su marido era quien se quedaba a cuidar al niño. Y un día el niño no deja llorar, no deja llorar, no deja llorar, lo llevan al hospital y le dicen, tu hijo tiene una fractura de cráneo, se ve que se cayó de la cama y se cayó como de frente, era un bebito de meses. Y el ministerio, o sea, la doctora la denuncia por violencia familiar y el Ministerio Público ni siquiera interroga al marido, que es quien cuida al niño, y a ella la sentencian a 42 años de prisión porque era su deber cuidar al niño, ¿no? Entonces es increíble como ver a qué extremo llegan pues estas creencias absurdas del género y estos estereotipos. Y creo que me salí muchísimo de lo que me preguntaste, pero el abandono, que es lo que me decías, pues tiene mucho que ver también con esto, ¿no? De que las mujeres nos salimos del rol que la sociedad quiere de nosotras y por ende somos mucho más castigadas que los hombres. Claro, viene el castigo social, viene el castigo familiar y viene el castigo de lo que decías que tiene todo el sentido. Eh, de un hombre se puede esperar, ¿no? De un hombre se espera que Se delinca, de tolera. un hombre se tolera, ¿no? Y se tolera en el nombre de muchas cosas. Probablemente se tolera en el nombre de tiene que mantener a sus hijos, él es el hombre de la casa, tiene que traer dinero, tú estás aquí lavando los platos, ¿no? Y cuando una mujer se pasa del otro lado, independientemente de que cometa el delito o solamente sea cómplice o bien ni siquiera se dio cuenta y estuvo embarrada, ahí es donde viene, y hay una constante en las historias, ¿no? Que es lo que decías, la violencia que ellas viven desde niñas, ¿no? Desde niñas son abusadas verbalmente, físicamente por los mismos papás, ¿no? Mamás y papás, por ambos. Y de repente esto está marcado también eh, por la violencia, por el abandono, por la reserción de una escuela, ¿no? Porque a lo mejor ya no van a la escuela, las niñas, las sacan porque a lo mejor se embarazan muy chiquitas o porque tienen que ayudar en la casa a limpiar o por lo que sea. Y hay una historia de una de ellas, bueno, es que en todas es una constante, donde dice, bueno, es que yo no era tan ambiciosa, pero tenía mi chambita, ¿no? O sea, eran mujeres a lo mejor honestas en ese momento que estaban tratando de sacar a sus hijos adelante y todas tienen el mismo patrón. Él me pegaba, ¿no? Y para mí era normal que él me pegara porque mi papá me pegaba o porque mi mamá me pegaba. Entonces, este es como un círculo de violencia que al final nos terminamos acostumbrando a eso, ¿no? Y como la misma sociedad también te va diciendo. Hay una historia de una de ellas que llega con el padre, porque ella a ver, déjame acordar. Ella, La quería ser doctora, ¿o cuál? sí, no, la que denuncia al marido, la que de tantos golpes que recibía va y lo denuncia y de repente le empiezan a decir como, oye, ¿vas a meter a la cárcel al papá de tus hijos? Y ella dijo, ah, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo lo va a meter a la cárcel? Y luego el mismo padre de la iglesia le decía, lo que Dios unió, nada lo puede separar, ¿no? Entonces te Es hacen súper creer, católico. ajá, te hacen empezar como con esas ideas de tú estás mal, lo que decías, tú estás mal si te quieres salir del carril, tú estás mal si quieres, y cómo las mujeres también en algún punto no podemos denunciar porque también si queremos salvar la vida
y estamos denunciando a nuestro agresor, nuestro marido, a nuestro papá, de todos modos somos juzgadas, ¿no? Sí, y mencionas algo que es muy importante, que es la normalización de la violencia. A mí algo que me impactó mucho en todas las entrevistas que hice fue cómo cuando hablan de la violencia, y en particular de la violencia sexual, lo dicen como algo que te pasa, ¿no? Por ser mujer, o sea, como sí, entonces me violaron, entonces violaron a mi hija, o sea, como que es parte de, o sea, sí, como si es algo que pasa en la vida normal, ¿no? O sea, como los golpes también lo normalizan. Nosotros en la cárcel tenemos un taller que se llama Alzar la voz por todas, que es un taller sobre educación, sobre violencia de género. Y en la primera clase, bueno, yo no lo doy, lo dan las psicólogas, yo no soy psicóloga, pero he ido, y me encantaría invitarlas un día. En la primera sesión, están todas contra la pared y tienes que caminar un paso si a ti te ha pasado esto, ¿no? Entonces dicen, ¿a quién le han dicho, está muy corta tu falda? Caminas un paso. ¿A quién le han dicho, o quién ha tenido parejas muy celosas que no los dejan salir con amigos? ¿No? El violentómetro. Y al final de la actividad se mueren de risa todas porque acaban del otro lado de la pared y les dicen, o sea, nadie ha sido víctima de violencia y vean cómo eso también es violencia, ¿no? Entonces, como esta idea de que no, como a mí no me pegaba, entonces yo no era víctima, lo vemos todo el tiempo. O sí me pegaba, pero fue mi culpa porque no me quedó bien, estaba fría la sopa, ¿no? También Hay es una que increíble. dice, hay una que dice, prefiero que me pegue él a que me peguen mis hermanos o mi papá, ¿no? Exacto. Pues de que De me que me peguen mi pegue papá, mi mis papá, hermanos. ajá, que me pegue él, ¿no? Y es como, híjole, te da escalofríos estar leyendo este tipo de historias porque sucede lo mismo con la anterior y luego con la historia que sigue, ¿no? La chica que se va a vivir a Cancún también, ¿no? Que ella está contando cómo el novio, el amante, de alguna manera ella empieza a saber que él la quiere matar, ¿no? La quiere desaparecer. Y ella empieza a temer un poco por su vida porque lo escucha y empieza a decir, oye, ¿cómo que este güey está diciendo, ya me voy a deshacer de ella? Y una parte muy impresionante es que dice que cuando venían caminando en la calle, él trataba de aventarle a los coches, ¿no? O sea, él con el cuerpo la aventaba para ver si la atropellaban. Entonces, y ella, salvando su vida, dice, oye, no me vas a matar porque me acaban de dar un préstamo en el banco, ¿no? Ya conseguí el préstamo. Y entonces él dice, ah, bueno, ok, pues entonces ya conseguiste el préstamo, casi, casi te perdono la vida, ¿no? Entonces, híjole, son historias que no te las imaginas hasta que no las estás contando, porque son historias súper violentas, pero violentas de años, 5 años viviendo con ellos, 10 años viviendo con ellos, y luego la violencia que sufren adentro de la cárcel, como dices, ¿no? Que las familias las abandonan, y es una constante la violencia adentro, afuera, como dices, para ellas es normal. ¿Y hay Sí, alguna manera que ustedes estén haciendo, digo, supongo que sí, como para decirles cuando salgas esto no es normal y que ellas lo acepten? sí, o sea, justo lo increíble, o sea, no es increíble la palabra, lo triste de esto es que, insisto, eran entrevistas aleatorias. No escogimos las historias que más nos trauman y las entrevistamos, ¿no? O sea, incluso con toda intención, escogimos historias que no están en la Ciudad de México y de la Ciudad de México. Bueno, nada más hay una que, porque no las conocemos, sino queríamos incluir a mujeres que nunca hemos visto, nunca he hablado contigo, tú no sabes nada de mí, como para demostrar que esto es tristemente la regla, ¿no? O sea, cualquier mujer que agarres en prisión, te pares en una cárcel y dices, cuéntame tu historia, la que sea, va a ser algo como lo que vemos en el libro. Eh, Nosotras, o sea, le llamamos feminismo desde la cárcel, porque aquí lo que queremos visibilizar es, las mujeres terminan en prisión porque no hay este empoderamiento, y me refiero a un empoderamiento económico, pero también emocional y psicológico, de que ellas se atrevan a ser independientes y a salir de esas relaciones violentas. Porque si te fijas en el libro, o sea, a mí yo me acuerdo muy bien de esta chava que entrevisté en el penal de Cancún, ella embarazada, su pareja la encierra,
en un cuarto y no la deja salir y luego incluso el día del parto él no se presenta porque estaba con otra y luego ella regresa y cuando ella regresa en vez de decirle te vas a la fregada le dice por favor no me dejes, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que a ella le pregunté pero ¿por qué la alternativa de estar fuera era peor que vivir en casa con un agresor que embarazada te encerró y no te da de comer? ¿Por, por qué, qué pensabas de la vida allá afuera? Y ella te dice, es que yo soñaba con un matrimonio perfecto, yo soñaba con una familia. Me dijeron que pues esa es la felicidad, ¿no? El príncipe azul y la familia, mamá y papá y el amor de tu vida y demás. Entonces, este factor común, si te fijas en cada historia, cuando ellas salen de esas relaciones, aunque ya en la cárcel, es porque ellas se dan cuenta que pueden solas, que no tienen por qué tolerar, ni aceptar, ni aguantar toda esa violencia. Me gusta mucho esta chava que le dice a su papá, le dice, yo quiero ser doctora, no me saques de la escuela, yo quiero estudiar. Y el papá le dice, ¿qué estudiar? ¿Cuál doctora? Tú ponte a aprender a lavar y a cocinar, que porque para trapear y planchar no se necesita certificado de nada. Y ella pues no estudia, nunca es doctora por eso, porque su papá solo quiere que ella se dedique a los trabajos del hogar. Eh, y luego ella dice, como no, eso es falso, las mujeres podemos hacer lo que queramos. Entonces, no es hasta que se empoderan y se dan cuenta de su propia valía y se dan cuenta que ellas son inteligentes, son capaces, es que logran salir de esas relaciones violentas y estos contextos de violencia. Entonces, por eso el feminismo desde la cárcel, porque lo que dice este libro es, estas mujeres terminaron en prisión, independientemente del delito, terminaron en prisión porque decidieron seguir a un hombre que no se atrevieron a dejar porque no pensaron que podían solas. Entonces, lo que estamos diciendo es, en la medida que tú empoderes a la mujer, que le des las herramientas para ser independiente, para ser, o sea, dependiente me refiero a económicamente y emocionalmente, que confíen en ellas mismas, es en la medida que ellas no van a terminar como estas historias, ¿no? O es en la medida que cuando ellas salgan de prisión se van a dar cuenta que no tienen que regresar con esa pareja, que no tienen que regresar con ese contexto, porque ellas ya tienen las herramientas para salir adelante solas. Y eso es lo increíble de la cana, y no es por echarme flores, pero lo increíble de la cana es que no se trata nada más de que ahí vas a tejer un peluchito y con eso ya pienso que vas a lograr tu reinserción. No. A ver, la reinserción es muy compleja, es multifactorial, pero la reinserción empieza en las mujeres desde el empoderamiento de la mujer, desde que ellas se dan cuenta que pueden solas. Y tenemos casos increíbles de historia de éxito, increíbles, eh, de que simplemente, no es simple, obvio, pero el cambiar el chip y el tú tomar las riendas de tu vida y decir, a ver, ¿por qué fregados yo estaba con esta pareja que me golpeaba cuando yo sé perfectamente que soy inteligente, que soy capaz, que puedo trabajar y que puedo mandar al carajo a todas estas personas y yo empezar sola, ¿no? Entonces, por eso es feminismo desde la cárcel, porque es una forma de verlo, como de empoderamiento. Y siempre que digo esto, como empoderar a la gente en la cárcel, suena como algo como vamos a empoderar a todos los delincuentes de la cárcel y van a hacer una revolución. Y no va por ahí. Eh, Algo que también quiero aclarar es que de ninguna forma este libro pretende justificar la comisión de un delito. Para nada, para nada. Nada justifica la comisión de un delito y las víctimas del delito en este país merecen el absoluto respeto y no es la intención decir, ay, bueno, sí, cometió este delito, pero pobre. No, es simplemente entender el contexto en que las mujeres terminan en prisión y en que las mujeres llegan a cometer un delito y entender el contexto para poder prevenirlo, ¿no? Para evitar que vuelva a pasar, que eso para mí es la reinserción social. Sí, hola Daniela. Fíjate que ahorita que estaban comentando esta cuestión de cómo los hombres son más aceptados, es que tiene muchísima lógica, porque al hombre siempre se le va a vincular con fuerza, con guerras, los que van a la guerra son los hombres, los que Claro. defienden son los hombres, los que tienen la fuerza bruta son los hombres, y a las mujeres vinculadas al amor, a la unión de la familia, etcétera. Por eso choca tanto en la sociedad cuando una mujer no nada más es vinculada con un delito, sino decide levantar la voz y terminar y ponerle un alto a una pareja, al padre de los hijos, etcétera. Otra cosa que me gusta mucho de tu proyecto y del libro, sobre todo, es que, bueno, como abogada sabes perfectamente que no hay un modelo de reinserción en México ni exitoso ni fallido. O sea, simple y sencillamente son lugares de contención de personas
Y la cuestión es muy diferente, el chip y el empoderamiento que se le dan a cada uno. A los hombres, al recibir visitas, al salir y tener a dónde llegar, al salir y tener la misma banda de amigos, la familia, la casa de la mamá, la casa del hermano, siempre van a tener ese lugar seguro de que en el momento en el que ellos salgan van a tener o una continuación de sus delitos o un lugar a cual llegar. Y muchas veces las mujeres no tienen nada de eso, o salen a, ya los hijos no las quieren ver, o ya los papás no las quieren ver, no tienen a dónde llegar. Y es muy importante conocer este tipo de historias, siento, porque mucha gente sigue con este pensamiento de culpar a las mujeres, de victimizarlas por estar en relaciones donde les pegan, donde las quieren matar, donde las sobajan, donde las jalan para cometer un delito, donde las convencen, etcétera. Entonces, sí entender que ellas vienen de un contexto y de un ambiente completamente diferente, con otro chip completamente diferente, donde no actúan de manera, o sea, no es lo mismo una persona que viene de estos ambientes donde desde niñas o se abusaba de ellas física, verbal y o sexualmente, a una persona que viene de una familia donde estudió bien, donde los papás la empoderaban, donde Claro. tenía todo el apoyo de la familia, etcétera. Evidentemente no van a tener la misma manera de analizar, de defender o de darse cuenta de muchísimas cosas. O sea, bien pasan de una situación de violencia a otra situación de violencia. Entonces, eh, creo que este tipo de experiencias, de vivencias, tu libro, tu proyecto, se me hace muy interesante para visibilizar precisamente esas realidades a las que afortunadamente no todas estamos, o muchas estamos en una situación de privilegio donde no logramos ver más allá que nuestra propia realidad. Sí, y creo que mencionas una palabra muy importante que es el privilegio, ¿no? El privilegio de estar libres, para empezar, ¿no? Y bueno, y desde luego el contexto en el que hemos crecido, en el que tuvimos, bueno, hablo por mí, una educación, la oportunidad de viajar, de estudiar, de tener una familia que te quiere, que te apoye. Insisto, para nada es justificar el delito, pero sí es reconocer este privilegio y reconocer a quien no tiene, no tuvo, o sea, no corrió con la misma suerte que tú, y empatizar. O sea, para mí la palabra clave es empatía, porque es muy fácil que quienes estamos aquí afuera juzguemos a quienes están en la cárcel y digan, malditos delincuentes, quémenlos a todos. Pero una vez que leemos historias como las que leemos en este libro, a mí me pasa muchísimo que digo, híjole, yo hubiera hecho lo mismo, o yo hubiera terminado igual, igual. Marisol, tienes la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo? Sí, hola, buenas noches. Bueno, ahorita bajo la mano, no sé cómo, pero ahorita bajo la mano. Bueno, primero que nada, pues felicidades por tu proyecto. De verdad que creo que cuesta mucho trabajo siempre involucrarse en causas sociales porque implica quitar tiempo de la familia, de los hijos, de los proyectos personales como más individuales, ¿no? Y tratar de hacer la diferencia en un país como el nuestro, que es tan complejo, pues siempre es loable. Así que bueno, pues primero felicidades. Y yo la duda que tengo, y no sé si me puedes ayudar un poco como a discernir, es, yo algunas veces me he cuestionado por qué yo soy yo y no soy otra, ¿no? O sea, por qué yo soy yo aquí en mi casa con mi hijo segura y viendo la televisión o teniendo un celular, y no soy una de las personas de tu libro, ¿no? O sea, ¿por qué me tocó a mí esta suerte y no a otros? Entonces, eh, habría muchas respuestas, pero mi pregunta es, las que tenemos esta suerte, este azar, este camino, esta construcción, ¿cómo podemos aportar para empoderar justo a las mujeres y que no terminen en estas condiciones, incluidas las nuestras, ¿no? Las cercanas, porque además en este país cualquiera puede acabar ahí. O sea, a mí me agobia muchísimo porque con el sistema de justicia que tenemos, ¿no? O sea, en cualquier momento me impactó esta historia de la mamá que castigan porque, ¿no? Porque su hijo se cayó de la cama cuando se le cayó al marido, que es Claro. algo que nos podría pasar a cualquiera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo si no nos podemos involucrar tal vez en una asociación directamente? ¿Qué podría yo hacer desde mi espacio, a lo mejor desde mi cuestión tal vez financiera, que es lo único que se me ocurre, como para hacer una diferencia, como para ayudar a empoderar? Gracias. Claro. No, gracias a ti.
Pues mira, creo que hay muchas formas de ayudar, empezando con ser conscientes de los estereotipos de género que creemos, porque nos implantaron ese chip desde chiquitas, y cómo estamos educando, o sea, conforme a cuáles estamos viendo y cómo estamos educando a nuestras hijas y a nuestros hijos. O sea, al niño le estás diciendo que él tiene que mantener una familia y a la niña le estás diciendo que ella tiene que ser bonita y hacer las labores del hogar, ¿no? Desde ahí. Ser conscientes de cada quien, con qué estereotipos me criaron a mí, cuáles yo me creo, ¿no? También, y cuáles estoy pasando a mis hijas, a mis sobrinas, a las generaciones futuras. Esto para mí es fundamental, porque por más de que nosotros trabajamos en cárceles, pues vamos a poder trabajar en algunas cárceles, pero no en las de todo el mundo, y no vamos a poder trabajar con todas las mujeres. Entonces creo que corresponde a nosotras. Y algo que no hemos mencionado aquí también es la importancia de concientizar a los hombres. O sea, los hombres son los violentadores, ¿no? En esta historia y en la mayoría de los casos de violencia de género, los hombres tenemos que sumarlos también, ¿no? En esta lucha contra la violencia de género, los hombres tienen que ser conscientes de sus propias masculinidades. Creo que simplemente hablando del tema con familiares, con personas cercanas a nosotros, a nosotras, eh, pues empezamos a ser un poco más conscientes pues de estos roles, especialmente los hombres, ¿no? O sea, cómo a ellos también les afectan, ¿no? Cómo les enseñan a que no deben llorar, a que tienen que ser fuertes, a que no pueden sentir, a que si tu pareja gana más que tú, eres poco hombre, ¿no? O si, es porque no tienes el poder en la casa. Entonces, o sea, como ese tipo de cosas que nos dicen desde chiquitas. Dos, que mencionas que eres financiera, creo que hay muchas organizaciones que se beneficiarían de tu tiempo y de tu expertise. Entonces, quizás por ahí, o sea, no, yo siempre digo que no tienes que hacer una fundación tú, puedes sumarte a alguna que ya existe que te guste eh, y donando algo de tiempo, algo de dinero, o sea, 100 pesos al mes, de verdad que hacen la diferencia. O sea, y te lo digo yo que básicamente mi trabajo consiste en conseguir dinero para que la cana no se muera. Todo hace la diferencia. Entonces, el donar recursos, el donar tiempo, el donar cosas en especie, el donar talento, el simplemente promover y educar, todo suma, todo es muy importante. Entonces, gracias por este interés. Espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ti. Y yo preguntaba por esta cuestión económica en el sentido de que es lo que a veces es lo que uno puede hacer, ¿no? O sea, a lo mejor si Claro, yo tengo estos 100 pesos, o si no tengo tal vez todo el tiempo, pero tengo la posibilidad, pues así. Y totalmente. coincido también, me voy a mover poquito. Coincido también en esto de poder hacer educación desde casa, ¿no? O sea, cómo educó a los hijos, cómo educó a las amigas, cómo educó a las nuevas infancias, ¿no? Para no tener pues menos gente en la cárcel en todos los sentidos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Maru. Hola Daniela, buenas noches. Buenas noches. Oye, ahorita que mencionabas lo de la primera vez que fuiste a la cárcel a los 20 años y que hacían las mujeres ahí, me hiciste recordar que yo a los 16 también visité, me comió una tía que hacía voluntariado ahí, me dijo, ¿quieres ir? Y era la cárcel de menores de hombres aquí en Monterrey, creo que era, no me acuerdo si era el Topo Chico o de menores, pero a la sección de mujeres. O sea, era de hombres, pero tenían así una parte de mujeres que eran muy poquitas. Y la verdad es que yo en ese momento me hice la misma pregunta, ¿qué hacen ahí todo el día, no? Y la verdad es que se levantaban a las 6 de la mañana, las llevaban a desayunar, las regresaban a el espacio que tenían de 2 sillones y una tele. A las 12 las llevaban a comer, las regresaban a ese espacio sin hacer más. Y a las 6 de la tarde las llevaban a cenar y a las 8 se apagaban la luz. Eso es lo que más se me quedó grabado y así era todos los días, ¿no? Y y yo las veía ahí a las chavitas, pues porque en ese momento ellas casi eran de la misma edad en la que yo estaba yendo, yo tenía 16. Yo decía, es que se ven tan normales, o sea, ¿qué las llevó a hacer algo así, no? Obviamente ahí pues no hubo más que la plática de alivianarles ese día un rato. Y continuando con lo que platican ahorita de hacer las mujeres empoderadas y sacarlas, no sé
si tú estás más enterada que yo, que muchas de nosotras, ¿qué está haciendo México por la educación para empezar desde abajo? Porque si no se empieza desde abajo, desde la raíz, a que empiece a crecer un México con las infancias bien, pues por más que sigamos a lo mejor nosotros luchando desde nuestra trinchera, no yo por medio de la lectura o tú ahí, pues va a seguir y va a seguir y va a seguir como hemos estado todo este tiempo, ¿no? Entonces, digo, también que decías que la jueza mujer es la que condena más y se supone que es gente educada, o sea, a lo mejor y la respuesta está en esa educación, ¿no? Desde la base, tener como ese foco ahí. Y, y en otro de los, digo, a lo mejor estoy como englobando muchas cosas, pero ahorita que también sale el tema de las mamás, realmente el machismo de alguna manera, lo he escuchado yo, lo he leído, pues viene de las mamás, porque son las que están en la casa, en el hogar, ¿verdad? Guiando tanto a las niñas como a los niños, ¿no? Entonces, por ahí he escuchado que el machismo, pues viene de o sea, la mamá es la que está educando de alguna manera y somos nosotros las que estamos errando en eso. No sé si eso lo ves tú también y qué opinas de la educación, que se tiene que empezar desde abajo también. Totalmente, es que empieza todo mal desde que está la cobija rosa y la cobija azul, ¿no? Desde que nacemos. Ahorita que Elena a Simone de Beauvoir que decían, como ella tiene esto que dice muy famoso, que llega a un hospital y a visitar a su sobrina, no sé quién, y ve los cuneros que dice soy niña y soy niño. Y ella hace toda una reflexión de cómo eso va a marcar el resto de tu vida, cómo te van a tratar, cómo te van a educar, y qué te van a decir que puedes hacer y qué no puedes hacer, qué se te va a permitir pensar, decir, vestir, ¿no? O sea, y es que ponemos tantas etiquetas a lo que debería ser una niña, cómo se debería de vestir, con qué debería de jugar, cómo se debería comportar, qué debe estudiar, ¿no? Entonces, puta, desde que somos niñas, ¿no? Entonces, como bien dices, la educación, pues es base, o sea, desconozco si en los planes de estudio como a nivel nacional se incorpore la perspectiva de género, la verdad lo dudo mucho porque México es un país todavía profundamente machista, pero la educación viene desde nuestras casas. O sea, ¿qué le estamos enseñando nosotras? ¿Qué están viendo? ¿Cómo es la dinámica? Si te dicen desde chiquita, a ver, sírvele a tu hermano de comer, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Tú juegas con la muñeca y tú juegas con el soldado y parecen tonterías, pero realmente afecta cómo te vas socializando en la vida, que llega el día que te toca escoger una carrera y dices, no, pues yo doctora no puedo ser porque no puedo poder cuidar a mis hijos y porque es una carrera de tiempo completo, ¿no? Entonces, yo insisto en que estos temas de género debemos ya de eliminarlos, porque no es que le digas expresamente a tu hija, bueno, a veces sí, pero en general no te dicen como tú no puedes llegar a ser directora general de una empresa, no te lo dicen así, pero son las pequeñas cosas a lo largo de la vida que te lo van diciendo, ¿no? Como tú no alces tanto la voz, no opines mucho, no vayas a decir esto porque entonces se va a sentir insegura tu pareja. Son como una serie de cosas que nos educan desde chiquitas que cuando llega la hora pues no te atreves a hablar, no te atreves a alzar la voz. O sea, entonces esas etiquetas que le ponemos a las niñas y a los niños, tenemos que eliminarlas ya. No sé quién levantó la mano primero, si Andrea o Marisol. Vas, Andrea, Bueno, sí, gracias. adelante. A ver, déjenme prendo mi cámara para que nos veamos. Gracias. Bueno, lo que yo te quería comentar es, por ejemplo, yo soy mamá de 2 niños, soy mamá soltera de 2 hombres y es muy difícil de pronto como que justo encontrar este punto de aquí es, o sea, quiero educar 2 niños que no sean un riesgo para la sociedad, que no sean un riesgo para las mujeres, que sean todo lo contrario, que ayuden y que hagan y que se hagan, porque además, ah, de una manera muy sorprendente, creo, yo tuve la fortuna de crecer en una familia muy progre. Me refiero a muy progre porque mi papá es un hombre que viene de San Luis Potosí, justo de una familia súper católica, súper creyente. Mi papá fue monaguillo y cuando se junta con mi mamá,
porque ellos nunca se casaron. Bueno, se casaron hace 2 años, pero cuando se juntan, mi papá no era este hombre de sírveme, dame, hazme. Ujú. Y mi mamá tampoco era esta mujer de yo te hago, yo te sirvo, yo te doy. Sino que de origen la dinámica entre mis papás fue de los dos hacemos, los dos lavamos, los dos barremos. Entonces como que tuve este privilegio de crecer en una familia más progre, pero aún así de pronto cuando estoy con mis hijos, de repente me cacho diciendo cosas que digo, Claro. a ver, espérame, ¿de dónde salió Mm. eso? Y entonces es súper retador, o sea, como mamá Totalmente. soltera de 2 hombres, es, creo que es una chamba bien fuerte. Y hablar del consentimiento, por ejemplo, con mis hijos y enseñarles a aceptar y sentir sus emociones, validar sus emociones, que es algo que como mujer, por ejemplo, yo no creo que no recibí, Ujú. y hacer algo para que ellos como hombres sí lo puedan hacer y como que tratar de cortar este ciclo social contextual. Creo que eso es, tal vez estoy siendo muy, ¿cuál es la palabra? Tal vez estoy ambicionando mucho, pero mi intención es criar 2 hombres que rompan con el estereotipo del contexto social. Claro. Mira, creo que solita contestaste tu pregunta. O sea, para empezar, yo no soy mamá. eh, Obviamente no tengo nada que opinar en temas de crianza, menos en crianzas ajenas. Pero me encantó todo lo que dijiste y creo que justo lo que acabas de decir es lo que está increíble. O sea, uno, eres muy consciente de que está mal en la educación de los hombres, ¿no? Que son esas masculinidades tóxicas de que no llores, no sientas, eh, sé agresivo, sé fuerte, solo puedes jugar con esto, es solo, o sea, creo que eres muy consciente de eso y el tener mamás conscientes de que hay que educar hijos en el feminismo está increíble y no es algo menor porque no sé sus mamás, pero en general, o sea, la generación de mi mamá, y ella me lo dice mucho, me dices que ni siquiera lo cuestionabas, o sea, era como a la niña ponle vestido rosa y al niño ponle esto y a la niña regálale una muñeca y que juegue a la mamá y el niño nunca le vas a jugar a criar a un hijo. Y entonces el día de mañana pues el niño piensa que no le toca. Y ella me dice, ni siquiera nos lo cuestionábamos, o sea, no, nadie hablaba de eso, era como es lo que es y ya. Y se me hace increíble que tú estás perfectamente consciente de qué es lo que está mal en la educación que le dieron pues a otras generaciones y realmente no tengo nada más que agregar más que lo que ya tú solita te contestaste a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo Oye, Dani, rompemos ajá, con esta masculinidad tóxica? Pues eso, siendo conscientes de que a los hombres no se les tiene que educar de esa manera, que se les tiene que educar en que no es no, o sea, no es no, no sé, es no, voy a pensarlo, es no, ¿no? Que tampoco en su momento, y no lo estoy justificando, pero tampoco les decían eso, o sea, les decían otra cosa completamente, como no, si quieren, se hacen las que no, pero mira, tú insiste, ¿no? Claro, Entonces, creo que está padrísimo que estés tan consciente y creo que tus hijos son muy afortunados de tener una mamá que piense así. gracias. oye, Digo, a Dani, mí y también me hablando, preocupa, ay, perdón, no, perdón, perdón, perdón. adelante. Sí, digo, también soy muy consciente de que mi papel como mamá llega hasta cierto punto, o Claro, sea, porque al final del día se siguen desenvolviendo en una sociedad y en las escuelas, los compañeros, totalmente, y eso es que es la cultura, ¿no? sí, o sea, y el todo, o sea, desde las películas, la música, Todo, para donde voltees. Y aunque dentro sí, de casa busque hacerles un ambiente como muy feminista, de todas formas salen y se enfrentan a la vida. totalmente, totalmente, pero hay esta frase de Chimamanda que dice, Ay, amo a eh, Chimamanda. la cultura no hace a la gente hace a la cultura. Entonces, en la medida que nosotras y nosotros, los hombres aliados, cambiemos esa cultura, las cosas van a cambiar. La cultura, o sea, el género es una construcción social al final del día. O sea, Claro, a las mujeres hace 50 años se les permitían mucho menos cosas que hoy, ¿no? O sea, el género va evolucionando en la medida que la gente lo acepte o no,
como su realidad. Entonces, creo que está increíble que cada vez habemos más mujeres que nos estamos dando cuenta de todo lo que está mal que nos dicen y que lo vamos a cambiar para nosotras y que lo vamos a cambiar para nuestros hijos e hijas y futuras generaciones. Y eso está padrísimo. Oye, Dani, y hablando un poco y retomando el tema de la maternidad, hay una historia o hay un par de historias adentro donde también ellas en algún punto saben que están delinquiendo, saben que van a cometer un delito, porque digo, hay diferentes historias, en unas no sabían, ¿no? En unas no Ajá. sabían que la pareja era, no sé, un secuestrador o era un vendedor de drogas o lo que sea, pero hay muchos casos que ellas sí se meten a ese mundo de alguna manera por la Sabiendo. violencia económica, ¿no? Ujú, La violencia ujú. económica de ser madres, de tener un hijo, 2 hijos, 5 hijos y no tenerles que dar de comer. No saber qué van a hacer mañana con el dinero, con la comida. ¿Por qué? Porque los hombres también ejercen ese tipo de violencia económica con ellas, ¿no? No te voy a dar Ujú. dinero, no te voy a dar pensión, tú arréglatelas, te doy 50 pesos y pues hay 3 niños que tienen que comer. Hay una Ujú. historia de una colombiana que justamente Es durísima. es esa, ¿no? Es durísima porque ella dijo, pues tengo que darles de comer a mis hijos y la manera más fácil para mí fue aceptar una chambita de llevar una maleta, ¿no? Y de repente, pues en esa chambita, pues la agarran porque traía sustancias. Entonces también la violencia económica ejercida, independientemente de que el papá esté presente o porque en el caso de ella, por ejemplo, yo recuerdo que el papá estaba, o sea, era una familia de alguna manera heteronormada, patriarcal, por así decirlo, pero no les alcanzaba la lana. Entonces, pues ella acepta esta chamba y la agarran, ¿no? Ahora, él me parece que va a la visita cada 15 días, Ujú. sí, pero pues al final ella es la que se queda atorada adentro por sacar adelante a la familia por dinero, ¿no? Que también eso es algo que viene siendo un constructo social. Ujú. Totalmente. Y es que lo que está cañón de estas historias es como cada historia está muy claro el estereotipo que rigió su vida o rigió su actuar en ese momento, ¿no? Esta chava, eh, esta chava que es colombiana y estaba en el penal de Cancún, justo, no, o sea, todo lo que representa el aguantar una familia y el no dejar a este cuate porque no tiene dinero, porque no trabajaba, porque ya le dijeron que los hombres no, que las mujeres no deben trabajar, que esa chamba el hombre, ¿no? Entonces, regreso al empoderamiento. Esta mujer no viene en el libro, pero esta mujer me dijo algo increíble ese día de la entrevista y me dijo, es que yo aquí en la cárcel puedo hacer todo lo que mi esposo no me dejaba hacer, como trabajar, como bailar, como cantar, como vestirme como yo quiero. Y es increíble como estas historias de mujeres que eran tan violentas afuera que encuentran la libertad en la cárcel. Imagínense el infierno que vivían en su vida en pareja. Pero regreso a lo mismo, o sea, es un tema de empoderamiento. ¿Qué hubiera pasado si a esa niña o a las demás niñas del libro les hubieran dicho, tú eres valiosa, nadie te puede tocar, nadie te puede lastimar, tú eres inteligente, tú puedes trabajar en lo que tú quieras y no necesitas de nadie más, ¿no? O sea, yo creo que el crecer con esa mentalidad pues te va a llevar a hacer cosas con las riendas de tu propia vida. Igual la vas a cagar, seguramente. Igual puedes terminar en la cárcel. No estoy diciendo que esa es la solución mágica, pero creo que te evita, pues, involucrarte en este tipo de relaciones, ¿no? Oye, Dani, y hablando un poco de eso, no sé si alguien más tenga una pregunta, si quieren estar levantando la mano, ya vamos 1 hora, yo creo que podemos hacer una pregunta adicional para ya también irnos a descansar, seguramente Dani tiene unas jornadas de trabajo exhaustivas. Este, Tú has visto a lo largo del tiempo que has estado trabajando con ellas, has visto, aparte de este empoderamiento, el acuerpamiento que ellas pueden hacer dentro de la cárcel. O sea, Sí. cómo dentro de la cárcel ellas empiezan a aprender de feminismo, empiezan a aprender a sostenerse entre ellas, a acuerparse, a decir, yo estoy contigo, o que a lo mejor haya eh, algunas que empezaron a conocer y reconocer el feminismo dentro de la cárcel cuando no lo tenían afuera, que a lo mejor Ujú. adentro empiecen ellas a decir,
pues vamos a acuerparnos entre todas, vamos a exigir que nos den esto, vamos a exigir que nos den aquello, o vamos a levantar la mano por la injusticia que acaban de cometer con ella. ¿Has visto una evolución de unos años para acá con ellas? Sí, y esto es padrísimo porque, a ver, la cárcel es un ambiente muy tóxico y es un ambiente que promueve todo lo contrario, ¿no? Cuida tus cosas porque te las van a robar. Claro. Este es mío, este es mi espacio, esta es mi cama. Y hay unos problemas tremendos. Yo te diría que los principales problemas que hay en la cárcel es los conflictos. O sea, imagínate lo difícil que es vivir en un dormitorio donde duermen 120 personas, ¿no? Niños y niñas incluidos, bebés, donde la gente está drogando, donde tienes cero privacidad, donde hay una regadera para 300 mujeres. O sea, imagínate vivir en ese, todos los días, todo el tiempo con esas personas. Es un ambiente súper tóxico. Y algo que nosotras fomentamos mucho en la Cana. En la Cana los talleres de capacitación laboral tienen muchísimo éxito porque les pagamos bien y les pagamos cada que ellas entregan un producto, no cuando se vende. Nosotros les pagamos porque entregan y nosotros luego nos encargamos de venderlo y ellas reciben un pago independientemente de eso. Entonces, tenemos una lista de espera muy larga de mujeres que quieren formar parte de nuestros talleres. Y algo que es la regla número uno, no me importa si no sabes tejer, si te vas a tardar 5 meses en tejer un oso de peluche, eso no me importa. Lo que me importa es que sepas que seas sorora y que sepas trabajar en equipo. O sea, si yo me entero que alguien te pidió ayuda porque no sabe hacer la oreja del conejo y le dijiste que no, eso es una falta gravísima, ¿no? Entonces, procuramos mucho este ambiente de respeto y ha sido increíble, increíble cómo se nota. Perfecto. ¿Quiénes están en el club de lectura juntas? ¿Quiénes no? Porque se empiezan a llevar bien y se empiezan justo a apoyar. Y algo que a mí me fascina es cuando salen de la cárcel. Tenemos un grupo de WhatsApp eh, con las mujeres que salen de la cárcel, hay como 75 mujeres ahí, y es padrísimo. Yo ni, o sea, luego que ni opino es que estar leyendo en la noche todo lo que pusieron, y es increíble como sale alguien y todos, bien, qué bueno que saliste, no te preocupes, aquí estamos, lo que necesites, sí, amiga, yo pasé por lo mismo, ya sabes, y ellas sentir que salen y que tienen una red de apoyo es increíble porque muchas de ellas pues ya perdieron contacto con su familia o ni siquiera son de la Ciudad de México y traen brazalete y se tienen que este brazalete que te ponen con medida cautelar de que no puedes salir de un rango, ¿no? Y chances familias de Pachuca, o la única familia que tenían era esa pareja, y ya no quieren saber nada de ella, o ya no pueden regresar a su comunidad, o cualquier cosa, y el saber que tienen una red de apoyo de mujeres literalmente les salva la vida. O sea, y eso hablando literalmente. Tenemos a una chava que tenía una pareja muy violenta y cuando ella salió de la cárcel, él la seguía acosando y siguiendo y le decía, un día vas a amanecer sin cabeza y te voy a violar y te voy a matar, y unas cosas horribles y ya lo denunciamos y estamos en eso, pero eh, una de ellas, ella puso en el chat, eran como las 2 de la mañana, yo no me enteré, puso en el chat, ya regresó este güey, no sé qué, y 3 de ellas fueron a su casa por ella y se la llevaron a la casa de la otra, o sea, a dormir y a vivir y a esconderla, en lo que nosotras nos despertamos y pudimos hablar con un refugio y conseguirle dónde vivir y tal, pero, o sea, esta red de apoyo literalmente salva vidas y de hecho, en el último capítulo del libro, donde quienes no lo han acabado, sí quiero contarles que no necesariamente es un libro 100% triste y traumático. En el último capítulo hablamos de nuestras soluciones y nuestras propuestas y de nuestra experiencia, lo que hemos visto que funciona. Y justo una de las propuestas es la de tejer redes entre mujeres, porque de verdad a muchas de ellas les ha cambiado la vida por completo el simplemente salir y saber que tienes una red de apoyo de mujeres. No, y no hablo de la Cana, hablo de mujeres que han pasado por lo mismo que tú y que no estás sola. Perdón. Oye, Daniela, fíjate que analizando todo lo que estás comentando, todo lo que se ha dicho sobre la reinserción, sobre tu programa, etcétera, es darnos cuenta que programas como el tuyo, que proyectos como el tuyo son realmente los programas de reinserción en México, porque sin ustedes realmente no podría haber una capacitación para las personas privadas de la libertad, específicamente con la Cana, para mujeres privadas de la libertad,
y creo que todavía le falta muchísimo a México, años luz, yo creo, para generar un programa exitoso. No sé si tengas conocimiento o si has participado de cerca con las autoridades para generar proyectos y programas financiados por el gobierno. ¿Y cuál es tu panorama en este aspecto? Porque nos comentas que gracias a las capacitaciones de la Cana y todos los programas que están haciendo, han tenido muchos casos de éxito. Sí, y también es increíble ver cómo quienes trabajamos en temas de reinserción social somos mujeres también, ¿no? Y este libro habla de la Cana, pero hay otros proyectos espectaculares en temas de reinserción social. Está Saskia Niño de Rivera, está Paola Zavala, está Isabel Regarena, está Eunice Rendón. Siempre somos mujeres, hay hombres también, pero casi siempre somos mujeres, desde la sociedad civil. Creo que los esfuerzos de la sociedad civil en este tema en particular son increíbles y súper necesarios, y es una chamba que muchos gobiernos no están haciendo. Yo cuando fuimos al penal de Querétaro, yo me quedé, o sea, salí casi que llorando de la felicidad de lo bien que lo están haciendo. Hace 7 años, Querétaro cambió por completo su modelo de sistema penitenciario, le metieron lana, le metieron interés, o sea, déjate la lana. Cerraron sus centros penitenciarios y los rehicieron con una visión mucho más humana. Tienen un sistema penitenciario que te lo juro que vas y parece Noruega. Fuimos me acuerdo perfecto, fuimos Merche, mi socia y yo, otra de las coautoras, y estábamos platicando con el comisionado estatal de seguridad, que es un tipazo, y es rarísimo hablar así de un funcionario de gobierno, pero realmente están haciendo un trabajo padrísimo. Y me acuerdo que nos dijo, sí, mira, aquí entramos a la cocina y dijo, sí, por ejemplo, aquí todas las frutas, todas las manzanas son del mismo tamaño para que no haya problemas de que, ay, ¿por qué tocó una manzana más grande? Y mi socia y yo al mismo tiempo como, ¿cómo? ¿Hay manzanas? O sea, déjate el tamaño. O sea, yo nunca había visto un penal donde hubiera frutas, ¿no? Sí, sí, hay frutas y hay verduras y hay manzanas y no sé qué. Y también hay que reconocer que hay gobiernos que lo están haciendo muy bien. Nuevo León cerró el Topo Chico también hace unos años, que era como una cárcel con un autogobierno absoluto, o sea, era una cosa horrible. Y ahorita el penal de Apodaca va súper bien, el penal femenil también está súper bien. Entonces, claro que se puede. En nosotras, a nivel nacional hay un índice de reincidencia del 20%, o sea, una de cada 5 personas que sale de prisión regresa a prisión dentro de los primeros 2 años de haber obtenido su libertad. Y estoy hablando que esta cifra habla únicamente de las personas que cachan de alguna forma y que regresan al sistema. O sea, imagínate cuánta gente sale, comete el delito y pues nunca regresan. En la cárcel es solamente del 3% de reincidencia. O sea, es una diferencia abismal. Y los casos que hemos tenido nosotras de reincidencia es por un tema de adicciones, porque o vuelven a consumir y hacen una tontería, o vuelven a vender droga para poder seguir consumiendo. Y ese es un aprendizaje muy importante que hemos tenido porque nos damos cuenta que el problema es un problema de adicciones, que no se va a resolver metiendo a la persona a la cárcel. Entonces, es absurdo que esa persona que ya estuvo en prisión, no sé, 8 años, la vuelvan a meter a la cárcel los años que quieras, sin tratar el problema de raíz, que es su adicción, ¿no? Entonces, nada estamos resolviendo con la cárcel, esa es la realidad. Es algo que las autoridades no han querido entender o no les interesa, porque seguimos viendo que la prisión preventiva oficiosa aumenta cada vez más y la gente lo celebra. Y si alguien sale y dice pena de muerte para secuestradores, dicen todos, sí, bien, eso no va a resolver el secuestro. O sea, no existe un secuestrador que diga, ay, no, antes eran 40 años de sentencia y ahora son 70, entonces ya no voy a ser secuestrador. No, o sea, eso no existe. Y hay muchos datos que comprueban que el aumentar las penas o que aumentar la prisión preventiva oficiosa no funciona. No funciona, pero como sociedad nos la compramos y celebramos este tipo de medidas populistas que no sirven de absolutamente nada. Pero sí, o sea, mi punto es que sí hay gobiernos que lo están haciendo bien, nosotros trabajamos muy de cerca con las autoridades y, y pues esta es la idea, ¿no? Seguir impulsando un sistema penitenciario. Déjate más empático. Está bien que no quieras empatizar, no tengo nada en contra de eso, pero creo que todas y todos podemos estar de acuerdo en que no queremos delincuencia. Y la delincuencia la vamos a resolver en la medida que ataquemos el problema de raíz. Maru, adelante, última pregunta y ya podemos cerrar la sesión. Oye, sí, última pregunta. ¿Cómo manejas
el miedo, porque a lo mejor muchos no entramos a ese tema de ayudar y meterte en la cárcel, ¿no? Por las amenazas o por cualquier tema de esos. No sé si a ti te ha tocado que te amenacen o algo. ¿Cómo le haces para manejar ese tema? Mira, claro que es un lugar en el que siempre hay que tenerle el respeto, ¿no? O sea, por más de que llevo años trabajando en cárceles, pues sí te enfrentas con personas que sí han cometido delitos muy graves. O sea, yo para nada quiero que se vayan de aquí pensando que todo el mundo es una blanca paloma y que, o sea, son contextos, insisto, y hay gente que sí cometió delitos muy graves. Em, la verdad a mí nunca me ha pasado nada, o sea, nunca me han ni siquiera chiflado en la cárcel, ni ay, güera. O sea, en la cárcel hay como una ley interna de que si tú le haces algo a alguien que va a ayudar, te da muy mal. La misma gente te protege mucho. Claro que me dan miedo, o sea, algunas cosas que digo, híjole, esta chava ya va a salir de la cárcel y puta, sí viene de un contexto delictivo muy cabrón. Eh, pero, pero no, o sea, afortunadamente ni a mí ni a mi equipo hemos tenido problemas graves. Sí hemos tenido amenazas de familiares que dicen como, es que tú no le hiciste trabajo a mi hija o cualquier cosa, nada, nada serio, afortunadamente. Las amenazas más graves han venido por parte de las autoridades, que eso es lo peor de todo, de la Defensoría de Oficio, por ejemplo, que nosotras pues trabajamos, la Defensoría de Oficio es una cosa muy asquerosa y ellos le cobran por fuera a las personas y a los familiares y a ellos les enoja mucho que nosotras hagamos las cosas bien y las hagamos pro bono porque le estamos quitando pues, esas moches que la gente les dan y nos han acosado, nos han seguido. O sea, viene por parte de las autoridades, que eso es increíble. Me acuerdo el gobernador de Puebla cuando apoyamos a Reinserta, cuando no se acuerdan que apareció un bebé muerto en el penal de Puebla y Reinserta lo publicó y nos pidieron que nos sumáramos en la campaña y salió el gobernador de Puebla a decir que tengamos mucho cuidado. Entonces, como ese tipo de amenazas que está cañón que sea la misma autoridad quienes pues, te amedrenten y te amenacen cuando estás haciendo la chamba que ellos deberían estar haciendo. Al Y final del día. afortunadamente ese güey ya se murió, ¿no? Sí, la Pero neta sí. O sea, yo se murió y dije, híjole, la neta sí. me gusta. Sí. Sí. Oye, Dani, ¿de qué manera? Tengo muchísimas preguntas para ti, pero yo sí quiero volverles a invitar a todos los que están aquí a que lean el libro, porque como dice Dani, bueno, efectivamente no todas son, ay, pobrecitas, ¿no? Llegaron a la cárcel porque tal, pero este libro lo que ayuda es a entender el contexto, a empatizar y sobre todo también saber que muchas veces el sistema de justicia está muy podrido para las mujeres, ¿no? También para los hombres, pero en el caso específico que estamos hablando hoy, desde feminismo en la cárcel está muy podrido, porque desde los abogados de oficio, ¿no? Que es lo que mencionabas, desde ahí probablemente ni las pelan tanto, ni las defienden tanto, porque para ellos es cualquier cosa defender a una mujer o no les significa tanto, o no, que defender a lo mejor a un gran delincuente o a otro hombre que es más poderoso afuera que una mujer. Entonces, en el momento de que leemos, creo que alguien por aquí preguntaba, ¿cómo podemos ayudar? Marisol preguntaba, creo que podemos empezar leyendo y conociendo las historias de estas mujeres, ¿no? Ya sea con el libro de Daniela, entender el contexto de dónde vienen, porque al final de cada capítulo, sobre todo en los primeros dos, ustedes lo que hacen es justamente dar como una perspectiva, ¿no? De, ok, esta chava le pasó esto, ya contó su historia, pero ¿cuál fue su contexto social? Ah, pues es este, ¿no? ¿Y cuál fue la problemática que ella tuvo en su familia? Ah, pues fue esta. Entonces, creo que al momento de empezar a ver lo que ustedes hacen al final de cada capítulo es entender los contextos y como dicen, creo que empatizar es la primera forma de ayudar. Empatizar y decir, ok, no todas son unas blancas palomas, pero por lo menos todas se merecen tener una dignidad, de tener una toalla femenina, ¿no? O sea, de hacerlo así. Nada más con eso. O sea, a lo mejor podrás ser la peor delincuente, pero el valor humano de saber que tienes una toalla femenina, eso es, vaya, desde ahí empatizar con ellas, ¿no? Y entender los contextos. Y creo que podemos empezar ayudando, concientizándonos de que hay mujeres en la cárcel que viven en unas condiciones deplorables y que hay gente como ustedes que está tratando de poner su granote de arena
y que muchas de nosotras ni siquiera las habíamos volteado a ver o ni siquiera, y creo que podemos empezar desde ahí, ¿no? ¿Cómo ayudamos? Uno, conociendo a la Cana o conociendo todos los programas de reinserción, como dices, el de Saskia o el de otras personas, ayudándolas, donándoles dinero, donando nuestro conocimiento cuando ustedes lo necesiten, donando nuestro tiempo, ¿no? Y a lo mejor si hay alguien aquí que no sé, es pintora, pues a lo mejor un día se acerca a Daniela y le dice, oye, yo soy pintora, ¿qué puedo hacer por ustedes, no? O yo soy escultora, o yo soy maestra de yoga. Y creo que de esa manera también donar tiempo es voltear y ayudar desde nuestra trinchera. Totalmente. Y mencionas un tema que ya no da para hablar más. Y he hablado con muchas víctimas del delito también, que sus agresores están en prisión y dicen, es que yo ni siquiera le deseo esto. O sea, yo ni siquiera lo trataría así de mal, ¿no? O sea, el tema de la salud menstrual es increíble cómo mujeres usan, por ejemplo, un calcetín los Sí. 5 días que te está bajando porque no hay toallas sanitarias, ¿no? O se dejan la misma toalla todo el tiempo porque no hay, porque no se alcanza, porque es carísimo. Y sí, o sea, es número uno concientizar y número dos, hay muchas organizaciones, bueno, no, desafortunadamente no hay tantas organizaciones que nos dediquemos a esto, pero las hay. Y insisto, no tienes que fundar tú nada. Hay gente que ya está haciendo la chamba y simplemente con apoyar. En la Cana en particular tenemos muchas formas de ayudar. Tenemos una página, te la voy a poner aquí, de productos hechos en prisión, que de hecho ahorita tenemos una colección feminista que está hermosa, de mujeres en peluche, divina. Y vendemos productos hechos en prisión, productos personalizados, hacemos serigrafía, por ejemplo, esto no lo hicimos, pero algo así, o sea, logos, t-shirts con logos de empresa, t-shirts, gorras, plumas, tazas, etcétera, que la gente nos compra para sus empresas, o pedidos personalizados para eventos. También puedes donar dinero, insisto, con 100 pesos, ahorita de las copitas menstruales, qué bueno que lo dices. Yo, la verdad, no las recomiendo en la cárcel porque no tienen acceso a agua limpia. Entonces, eso puede generar infecciones. Sí, ya nos lo han propuesto. No la pueden lavar. Em, donando tiempo, tenemos muchísimas voluntarias que donan, o sea, la del club de lectura, por ejemplo, que está increíble. Hubo otra chava que hizo toda una obra de teatro padrísima, igual se trata como como las princesas de Rocan, el rey machista. Y fue increíble también ese proyecto. He dado clases de acuarela, o sea, de todo tipo de actividades hay en la cárcel que pueden impartir, de finanzas personales, de emprendimiento, o sea, de todo tipo. No tienes que ser abogado o psicóloga para dar tu tiempo. Ahorita les pongo el correo donde pueden escribir. Igual en la página hay una sección de voluntariado. Eh, Donativos en especie. Ahorita estamos consiguiendo, por ejemplo, maquillajes. Están dando un curso de maquillaje en la cárcel para que cuando salgan las mujeres puedan dedicarse a ser maquillistas. Buenísimo. O allá adentro también, eh, siempre que hay una visita se maquillan, entonces ellas cobran por maquillar a otras y así. Y literalmente el blush que te sobra, que nunca usas, obviamente en buen estado y demás, cositas así, o sea, ¿sabes? Son cosas que, cobijas, cosas que pensarías que no se necesitan, pero sí se necesitan. Entonces, a manera de recapitulación es comprar productos hechos en prisión, donar tiempo, donar recursos, donar cosas. Es como la forma de apoyar o simplemente empatizando y difundiendo esta información que mucha gente no la sabe. O sea, mucha gente sigue pensando que en la cárcel están todos los delincuentes y que hay que poner una bomba y matarlos todos. Claro. Aquí te dicen, yo soy médico familiar, ¿con quién nos podemos comunicar? Kimberly, escríbele a Daniela, ahí ya puso lacana.com.mx, escríbenles por ahí, mándenle su correo. Sí, mira, ahí está, voluntariado@lacana.mx es el correo, o @DaniAncira o @lacanamx. De todos modos, bueno, pues pueden seguir a Dani, que yo ya había puesto su arroba, y pueden ir viendo todo. Si se les ocurre algo, yo creo que pueden mandarle un correo, y aunque donemos tiempo, acuérdense que las mujeres en la cárcel, pues justamente una de las principales cosas es la higiene, que cuesta mucho dinero, y a lo mejor una vez al mes ustedes pueden donar un paquetito de Always, ya sabes, y si lo hacen, pues estas chavas ya tienen 12 paquetes de Always al año, ¿no? Y si lo hacemos entre todas, pues imagínense, ¿no? Podemos juntar 40 paquetes mensuales para mandarlos a las chicas, ¿no?
Y pues nada, donando desde un paquete de Always, con eso estás ayudando un montón para que ellas por lo menos tengan una vida lo más digna posible, no importa el delito que hayan cometido, pero creo que todas merecemos lavarnos la boca, estar limpias, tener un shampoo, ¿no? Y desde ahí empieza también la salud mental, ¿no, Dani? O sea, desde ahí saber que Totalmente. estás limpia, que tienes acceso a estos productos, desde ahí empieza la salud mental, porque ya no nos da tiempo, pero la salud mental adentro de la cárcel también debe de ser un temazo que te podemos invitar a una segunda sesión, porque creo que Claro. todas aquí nos quedamos picadísimas tratando de averiguar un poco más, pero bueno, creo que con esto ya les dimos un montón de herramientas, nos diste un montón de herramientas más bien para poder ayudar a estas mujeres que están allá, ya sea con dinero, ya sea con tiempo, y sobre todo lean el libro para que podamos desde ahí empezar a empatizar. Yo me quedé muy, muy sentimental después de leerlo y después de saber que hay gente como tú que es lo que dices, ya está la chamba hecha, ¿no? Y ustedes lo hacen todos los días, que mis respetos, o sea, sí está cabrón estar yendo todos los días lejísimos, ¿no? Y ayudarlas y tratar de sacarlas adelante. Creo que ustedes son un gran ejemplo a seguir y te agradezco un millón que estés aquí con nosotros y pues probablemente podamos tener una segunda sesión para a lo mejor ver los avances, chicas. Igual y podemos todas donarle a la cana, ayudar a Dani en lo que podamos, y podemos tener una sesión más adelante y vemos en qué avanzamos, ¿no? Nosotros como grupo privilegiado que estamos afuera, podemos hacer muchas cosas por ellas. Sí, y nuevamente agradecerles a todas por escucharme, por su interés y por leer el libro, por leernos. Para nosotras fue un libro que escribimos con muchísimo amor, que le dedicamos mucho tiempo y que esperamos que realmente al menos siembre una semilla en quien lo lea para concientizar y para pues, ser una sociedad un poquito más empáticas. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias a todas quienes están aquí. Quien quiera me puede escribir a mis redes, las puse ahí, mi Instagram y mi Twitter. Y Magali, de verdad te agradezco muchísimo que hayas propuesto nuestro libro y espero que les haya gustado mucho y cualquier cosa aquí a la orden para lo que se les ofrezca. Dani, te mandamos un abrazo y un beso y muchas gracias por todo lo que haces por todas Gracias. ellas. Y pues bueno, estaremos ahí pendientes a ver qué podemos hacer y qué podemos donar. Muchas gracias a todas las Muchísimas que gracias. participaron. Compren el Descansen. libro. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bye.